en la ciudad de Buenos Aires. Repasamos un poco lo que es el tránsito. Hay un choque en Panamericana, fue entre dos autos y una moto en la colectora gratuita altura San Martín en Florida, sentido al norte. Hay 3 heridos trasladados por el SAME. Y después, dos cositas rápido, un choque en Villa Crespo, corte parcial entre Acevedo y Hoyo. Así, después vamos a estar ampliando los piquetes de mañana, o piquetes, reclamos de mañana en pleno centro porteño. Perfecto, Facu. Bueno, vamos a meternos en la segunda entrevista del día de hoy. Hoy, 2 de octubre, repasábamos más temprano las efemérides, pero nos guardamos esta. Es el Día Mundial del Hábitat. Sí que es un día dispuesto por la ONU con el objetivo de encontrar formas en las que las ciudades puedan recuperarse tras una serie de crisis económicas globales relacionadas, bueno, con el COVID y los conflictos. Y para eso es preciso analizar todas las dimensiones de esta desaceleración, buscar acciones que conduzcan a la recuperación y compartir experiencias sobre cómo hacer frente a las presiones inflacionarias y financieras en general. Esto vinculado a las economías urbanas, ¿no? Y en ese marco, el Día de Hábitat, se emerge obviamente la gran labor que hacen organizaciones no gubernamentales en pos de lograr un mejor bienestar de los ciudadanos, y una de ellas es Hábitat para la Humanidad Argentina. También esta ONG que tiene como lema: con vivienda construimos fuerza, estabilidad y autosuficiencia. Nosotros tenemos aquí en nuestros estudios, y muy gentilmente lo vamos a saludar, a Juan Jury, quien es integrante de Hábitat para la Humanidad Argentina, para charlar un poco a propósito de esta efeméride y escuchar algunas de las cuestiones que van apoyando, que van militando, y en general, ¿no?, la importancia del hábitat para la humanidad. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Radio Ensamble. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y muchas gracias por recibirme. Bueno, gracias a vos por haberte tomado el tiempo para venir. En esta efeméride, yo suelo preguntar en estas efemérides de este tipo: ¿son para celebrar, son para conmemorar, son para hacer como un llamado a la acción? Creo que lo tercero, va Bien. por ahí. Son días para pensar, primero, hacer un análisis de cómo estamos y hacia dónde estamos yendo y dónde queremos ir. Cuando pensamos el hábitat, pensamos el lugar donde vivimos, pensamos no solo nuestra vivienda, no solo nuestra casa, sino también aquello que rodea nuestra vivienda, pensar la comunidad, pensar las ciudades, pensar los pueblos y mirar las problemáticas, mirar las soluciones y tratar de pensar de forma más estratégica, que muchas veces con el día a día este tipo de discusiones quedan en un segundo plano por las urgencias que tenemos, que muchas veces también tienen relación estas urgencias a los temas de fondo. Digo, cuando hoy, por ejemplo, pensamos el hábitat y pensamos en los incendios, pensamos en los desastres naturales que suceden, tienen que ver muchas veces con cuestiones de fondo de cómo estamos pensando nuestras ciudades, nuestras matrices económicas y hacia dónde estamos yendo como sociedad y en nuestra construcción de ciudades. Sí, ¿sabés lo que pensaba cuando decía Día del Hábitat? Que los animales, siempre se habla de su hábitat, ¿no? O sea, está como, eso es algo que cuando uno estudia a los animales está siempre como uno de los tópicos. Y con los seres humanos no lo planteamos como algo propio nuestro hábitat, nuestro lugar de ambiente, nuestro lugar de vivienda, de socialización, ¿no? Como que está medio relegado. Sí, tal cual. Y lo que tiene además de interesante eso es que nosotros, si querés, somos el animal que construye su hábitat. Somos el que está todo el tiempo modificando el hábitat que tenemos y armando el que queremos de alguna manera o el que podemos. Entonces también es interesante poner el ojo en el hábitat, porque en el fondo somos nosotros lo que lo hacemos, lo que lo construimos y lo que lo creamos a partir de acuerdos, a partir de nuestra propia voluntad y de la voluntad de otros. Sí. Bueno, y en ese punto los estados tienen muchas deudas, ¿no? Con lo que es las obligaciones con el derecho que es hasta constitucional de la vivienda, y que, desde ya que no se cumple históricamente, digamos, no depende de uno u otro gobierno, pero sí da la situación que ha ganado la batalla, digamos, el capitalismo en cuanto a no tomar como un reclamo social o como un reclamo de la población que haya gente que no tenga dónde vivir, ¿no? No sé si lo ves así, como que el sistema ya venció en este punto, en el hecho de admitir y de contemplar que haya personas que no tengan techo. Sí, creo que en Argentina, que somos en muchas cosas, un país en muchas materias, un país de avanzada, creo que en tema de vivienda lo seguimos viendo en un segundo plano. Digamos, no pensamos en la vivienda en el rol fundamental que tiene y en cómo impacta en un montón de ámbitos de nuestra vida, digo, cómo impacta en nuestra salud, cómo impacta en nuestra educación, en nuestro trabajo. Entonces,
lo relegamos y muchas veces entonces la vivienda queda en su rol más económico, si se quiere. Entonces pensamos la vivienda en cuanto a alquiler o pensamos en cuanto a la posibilidad de ser propietarios o no. Y entonces desde la sociedad tampoco reclamamos políticas públicas de vivienda, no reclamamos que no haya una sola persona sin techo, porque justamente estamos mirando otras cosas que también son de fondo, pero no vemos su relación con esto, como te decía, con la vivienda. Justo estaba por entrar ahí, Juan. Y acá en Argentina hay un lema que lo han tomado del Papa Francisco, que recuerda tierra, techo y trabajo. Digo, pensando en lo económico, no pienso en lo económico en cuanto a cuánto vale el valor de un alquiler, sino en cuánto vale el valor de una tierra para poder trabajarla y para poder tener un techo donde poder desarrollarse, vivir tranquilos. Sí, sí, nosotros sobre todo ponemos en nuestra organización el foco en el techo y en la posibilidad, digo, de, por ejemplo, de una persona termina de trabajar y tiene que tener un lugar adecuado para descansar. Un chico va a la escuela y tiene que tener un lugar adecuado donde estudiar, donde hacer sus tareas. Entonces, hay un valor económico en la vivienda, como decís vos, hay un valor social en la vivienda que hace al desarrollo de la sociedad y hace al desarrollo de las personas. Y hace eso que siempre decimos y siempre buscamos, que es que las personas puedan desarrollarse, puedan mejorar en su vida a través de la educación, a través del trabajo. Pero sin una vivienda adecuada, todos esos esfuerzos que podemos hacer en otras materias, en otros ámbitos, van a quedar siempre truncos. Claro, en Argentina hay un gran déficit. Sí, sí, en Argentina, a ver, los datos que tenemos más actualizados son del censo anterior. Este censo todavía faltan más datos desagregados. Si no me equivoco, se habla de un déficit habitacional cuantitativo de 3,5 millones de viviendas, pero además hay que sumar a eso, no tengo ahora los datos precisos, pero lo que es el déficit cualitativo, es decir, todas aquellas viviendas que, si bien existen, tienen condiciones inadecuadas y las políticas deberían ir por poner en condiciones esas viviendas, es decir, no construir viviendas nuevas, sino poner en condiciones esas viviendas. Entonces estamos hablando de un déficit muy importante. Y que es histórico, digo, no es algo que haya pasado ahora con la pandemia, que venga de las últimas crisis, sino que es un déficit y es una deuda que puedo decir que tiene toda la política argentina y tiene incluso el Estado argentino y la sociedad argentina consigo misma. Sí, es histórica la deuda vinculada a la vivienda. Quiero meter un tema del momento, después vamos a volver a lo que hace la organización, pero estamos justamente cuando hablamos de vivienda debatiendo la ley de alquileres, en realidad su reforma. Quiero saber cómo están viendo, no sé si la organización tiene una postura puntualmente sobre la ley, y ahora después ir al tema del alquiler social, pero sobre la ley de alquileres, ¿cómo lo están viendo? Mira, nosotros de la ley de alquileres, y voy a ir directamente al alquiler social porque es realmente lo que nosotros defendemos y por lo que trabajamos. Sobre todo porque tiene que ver con la población con la que nosotros trabajamos en nuestro día a día, a la cual las cuestiones generales de la ley, es decir, el contrato de 3 años, la actualización anual, no alcanzan. Porque son personas que están pagando, si siquiera están alquilando informalmente, entre comillas. Entonces, todo lo que disponga la ley a ellos no se les aplica, porque están por fuera de la norma, están por fuera de la ley. Por eso es que el capítulo de alquiler social, la parte de alquiler social, es la que de alguna manera debería atender a esta población. Nosotros siempre decimos que cuando estamos discutiendo la ley de alquileres, estamos discutiendo los alquileres para una parte de la población que, si se quiere, está en una situación un poco más cómoda. Obviamente estamos todos muy complicados porque la crisis habitacional es muy importante y la crisis de alquileres es muy importante, pero la verdadera población en situación de vulnerabilidad no se ve afectada por esta ley, por las modificaciones que se hagan, ni por la situación anterior. Y por eso la parte de alquiler social era un avance en la ley de alquileres. Y por suerte estamos viendo que en ninguno de los proyectos de modificación, obviamente sí en la derogación, pero en ninguno de los proyectos de modificación que hay, tanto el que había salido en su momento en diputados como el que apareció ahora en senadores, se toca el alquiler social. Nadie lo discute, tampoco nadie lo implementa, pero nadie lo discute y tampoco se modifica sustancialmente. Sí se agregó un pequeño inciso en uno de los artículos, pero que no hace la cuestión de fondo y simplemente era un pedido de datos hacia el Poder Ejecutivo. ¿Y pero en qué consiste el alquiler social detallado por la ley del 2020? El alquiler social, en esa ley, lo que indica, por un lado, son poblaciones meta o poblaciones sujeto a la cual apuntaría un programa nacional de alquiler social,
que son mujeres en situación de violencia de género, adultos mayores y personas que reciban alguna pensión por desempleo. Esas son las poblaciones que nombra la ley de alquileres. Y por otro lado, nombra algunas líneas de acción posibles, como pueden ser líneas de crédito, garantías estatales, pero la realidad es que pone la mayor parte de la responsabilidad sobre la Secretaría de Vivienda, que en su momento dependía, si no me equivoco, del Ministerio de Obras Públicas. Hoy tenemos un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat sobre el cual recaería esta responsabilidad. Juan, averiguando y viendo las páginas de ustedes, ahí en Instagram, @Habitat_Argentina, estaba viendo el modelo que se utiliza en Uruguay, digo, siendo una población tan chica, un territorio tan chico también al mismo tiempo, tiene una gran organización. Digo, ¿cómo querés comentarlo? ¿Cómo es? Como para tener el modelo también de cómo se debería trabajar. Sí, ahora es muy interesante porque cuando miramos hacia otros países está lleno de modelos. Como decís, hay un modelo acá cruzando el Río de la Plata, que es el modelo uruguayo, o el modelo incluso propiamente de Montevideo, que por un lado tiene que ver con la recuperación de lo que ellos llaman fincas abandonadas, que en el fondo son viviendas vacías, viviendas que han sido abandonadas, y una parte de esas fincas abandonadas que recupera la propia ciudad de Montevideo las ponen a disposición del Estado Nacional Uruguayo para alquiler social. El alquiler social, después tendrá muchas formas, pero lo que apunta es que una población en situación de vulnerabilidad pueda alquilar una vivienda con ciertas comodidades, si se quiere, o ciertas condiciones que no encuentra en un mercado formal. Pero ¿cómo lo hace? ¿Con algún subsidio? Digamos, ¿cómo se llega a la ayuda del Estado hacia la población para ello? Por lo menos, digamos, le tiene el terreno, pero ¿y después hay algún tipo de ayuda? Mira, si es el Estado el que gestiona ese alquiler, en muchos casos es un alquiler que es menor al del precio del mercado, y además, y esto es muy similar al proyecto que tenemos nosotros de Hábitat acá en Argentina, los requisitos son otros. Uno cuando va a alquilar una inmobiliaria o incluso con un dueño directo, se le pide una garantía propietaria, se le pide un recibo de sueldo en blanco. Lo que apunta el alquiler social es que las personas que no cumplen esos requisitos justamente sean a las quienes reciban este tipo de políticas o de beneficios. A veces pasa con el acceso, ¿no? O sea, el acceso al alquiler es mucho más complicado que el alquiler en sí mismo. Como que es una instancia a la cual ni siquiera pueden llegar una parte de la población. Estamos hablando con Juan Jury, integrante de Hábitat para la Humanidad Argentina. Hoy es el Día del Hábitat, ¿sí? Día Mundial del Hábitat. Y quiero quedarme en esto del alquiler social. Digamos, se determinará para determinados grupos, cómo se mostraría, porque digamos la tarifa social, por ejemplo, cuando piensa en algo parecido, está determinado en una parte de la población ya precisada. Digamos, ¿quién podría acceder, o quién puede? Por allá ya es ley, eso es lo paradójico, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién puede acceder al alquiler social según lo previsto en la normativa? ¿Está precisado? Sí, a ver, por un lado son mujeres en situación de violencia de género, que eso se da también en el marco de la Ley de Protección Integral a la Mujer, que pasaba que esa ley prevé que se le da una solución habitacional a la mujer que está escapando de una situación de violencia, porque muy probablemente ella se tenga que ir de su casa y necesite una solución habitacional de manera urgente, pero como no existía hasta ese momento la figura de alquiler social, si se quiere, estas mujeres terminan muchas veces en paradores. Por eso se incluyó a las mujeres en situación de violencia dentro de la ley. Incluso si pasa el detalle de la ley, se habla de esta ley marco de protección integral a la mujer. Bien. Por otro lado, también los adultos mayores, que como todos sabemos, cada vez son menos los adultos mayores que llegan a la edad jubilatoria con una propiedad. Hoy tenemos un proceso de inquilinización de la población que hace que cuando una persona se retira ya ni siquiera tenga una propiedad. Y como también la canasta básica del adulto mayor es mucho más cara y sus ingresos se ven disminuidos porque se retiró de la actividad profesional, pasan a tener un grado de vulnerabilidad mucho mayor. Sobre todo porque aparte un adulto mayor con lo delicado que puede estar su estado de salud, viviendo en un hotel, en una pensión, viviendo en un inquilinato, puede agravar mucho su salud y puede totalmente ver comprometida su vida. Entonces, por eso también es una población muy importante a la que hay que tener en cuenta. Y también se habla de personas que reciben una pensión por desempleo. Acá en Argentina, con un 40% de pobreza, con el nivel de informalidad además que hay laboral, tener en cuenta a esas poblaciones me parece que es sumamente importante.
Sí. Ahora, la pregunta por ahí no tenés respuesta, pero si hay tanto consenso, porque en definitiva ahora después de tanto debate, no se buscó modificarlo. Si ya rige, ¿por qué no se implementa? ¿Hay inoperancia, digamos, del gobierno a cargo, que es siempre el organismo ejecutor? ¿O hay un lobby de intereses muy fuerte que genera una presión para que no se pueda implementar? Mira, creo que hay dos respuestas. Una que tiene que ver propiamente con este gobierno y con lo que en su momento dijo el ministro Maggiotti, que para él, en términos generales, los alquileres, y esto incluye tanto alquiler como la ley de alquileres y la implementación de la misma, como el alquiler social, para el ministro Maggiotti son temas de las provincias o incluso de los municipios. Eso fue por lo menos lo que expresó públicamente y por lo cual él no había implementado hasta su momento el Programa Nacional de Alquiler Social. Por otro lado, creo que Argentina tiene una mirada de las políticas habitacionales que quedó un poco atrasada, si se quiere, porque seguimos mirando la política habitacional como la construcción de viviendas y entrega de llave casa en mano por parte del Estado, que es una política que si bien ayuda y a las personas que beneficia les da un montón, la realidad es que se queda corta. Digamos, estamos hablando de que este gobierno, cuando uno le pregunta, habla de creo de 150.000 viviendas entregadas, y hasta hace un ratito decíamos que el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. Son viviendas que siempre van a quedar cortas sin importar la voluntad que le ponga el gobierno. Y otros países, digo, antes hablamos del caso de Uruguay, pero pasa en muchos países de Latinoamérica, en Europa, incluso en Estados Unidos, están teniendo otra mirada de las políticas habitacionales que incluso incluye al alquiler y a salidas a través del alquiler. Claro. Perdón, Facu, Sí. una reflexión. A veces se centra en el alquiler como si el inquilino fuera responsable de no tener una casa propia. Como diciendo, bueno, las políticas tendrían que orientarse hacia que todos puedan comprarse o acceder al crédito. Sí, está bien, pero mientras tanto hay que seguir viviendo, ¿no? Hay que seguir buscando alquiler. Todos coincidimos en que era mejor hace 40 años donde no se centraba tanto en el alquiler y todos tenían acceso a comprarse una casa, pero hoy en día la realidad es otra, ¿no? Y en ese punto falta una política pública clara. Facu. Cuando hablaste de los proyectos, más allá de la ley de alquileres que se está debatiendo, que es otro proyecto que va por otra parte, digo, ¿qué hablamos cuando hablamos de proyectos? De proyectos de políticas habitacionales estamos hablando, ¿no? Sí. Mira, por un lado el alquiler social, que es lo que nosotros seguimos diciendo. Por otro lado, políticas que incluso hay en este momento, pero que habría que perfeccionarlas, que tienen que ver con acompañar lo que tiene que ver con la producción social del hábitat. Como sabemos, en Argentina gran parte de la población autoconstruye o autogestiona su vivienda. Digo, así es como vemos que se da en los barrios populares. Sí. Son muchas veces las familias trabajan en la construcción o conocen a alguien que trabaja en la construcción. Con lo que pueden ahorrar, acopian elementos y van de a poco construyendo su vivienda. Una arriba de otra, por ejemplo. Sí, y vemos que además son viviendas deficitarias. Nosotros hicimos un estudio junto con Techo y junto con una consultora que se llama Prohabita 21, que vimos que en distintos barrios populares, sobre todo de la zona del AMBA, una familia tarda hasta 20 años en construir su vivienda. Y lo hace aparte de forma deficitaria. Es una vivienda que no queda con estándares, si se quiere, como vivienda adecuada. Claro. Y esto tiene que ver con, por un lado, con la falta de apoyo financiero. Son familias que cuando pueden ahorrar, ahí acopian materiales. Por eso siempre que vamos a ver que una vivienda en un barrio popular, un asentamiento, tiene una parte que tiene ladrillos, tiene arena, porque lo que pueden lo acopian y es su forma de ahorrar. Pero al mismo tiempo hay una falta de planificación que tiene que ver con falta de estabilidad. Se va haciendo lo que se puede. Se va haciendo lo que se puede, tal cual. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos un programa muy conocido que es Mi Pieza, donde las familias reciben dinero para poder adecuar su vivienda, pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos en este estudio es que si bien es una política que ayuda, falta un apoyo técnico a esas familias, que en el fondo lo que estás haciendo es, les das el apoyo financiero, pero no les estás ayudando en la planificación que va a hacer que esa casa, esa vivienda tenga estándares de calidad y sea una vivienda adecuada, que vaya a solucionar los principales problemas habitacionales y el déficit cualitativo que tiene esa vivienda. Juan, mira, te muestro un ejemplo. No sé si viste la película El Elefante Blanco. Sí. Digo,
¿Qué pasa en estas situaciones en donde, por ejemplo, una vivienda que está proyectada para algo, se acercan las personas de los barrios populares, empiezan a convivir ahí adentro? ¿Cómo se tiene que actuar de esa manera desde el lado del hábitat y del lado de la persona que necesita una vivienda para poder tener un techo y para poder desarrollarse? Sí, a ver, primero la película la vi hace mucho, pero... Pero bueno, ejemplos Sí, sí. digamos, de tomas son permanentes y Sí, está sí, bueno, tal cual. está bien traído porque aparte me parece que está bien presente en ese o en otros casos. Está bueno el ejemplo, a ver. Sí, creo que lo importante es siempre darles a las familias que están en esa situación, que en el fondo que llegan a esa situación por una cuestión de desesperación. Nadie vive en un lugar tomado o ocupa un lugar porque quiere o porque porque alquila su casa y dice me voy a ocupar un lugar. No, al revés, está en una situación de desesperación que lo lleva a hacer eso, que incluso tampoco es tan lejos de ser una situación ideal, es una situación totalmente claro. inestable donde vos no sabes cuándo te van a desalojar. Y si el día de mañana vas a tener un lugar para darle un techo a tus hijos, esa es la real situación que viven las familias. Para mí lo que se trata siempre es de el Estado tiene la responsabilidad de darles una salida a esas personas, de ofrecerles una oportunidad, de decirles acá no se puede estar porque esto no sé. Por ejemplo, el caso de Elefante Blanco es un edificio que en su momento estaba pensado para ser, si no me equivoco, un hospital. Sí. Bueno, esto está pensado para ser un hospital. Acá no solo no se puede vivir por una cuestión de que tiene otro objetivo, que eso me parece que queda en un segundo plano cuando vos cuando la familia también tiene que entender que no es un lugar adecuado para vivir. Estamos hablando de un edificio que está a medio construir. Pero más allá de eso, vos sí como Estado, tu principal responsabilidad no es desalojar a la familia, sino tu principal responsabilidad es darles una solución a esas familias. Me parece que es eso, y también tiene que ver con un poco repensar todos estos quizás proyectos abandonados y ver qué utilidad se le puede dar. La realidad es que dejar un hospital a medio hacer y no hacer nada con eso, no resignificarlo, también me parece que es una deuda, sí, por lo menos. Sí, porque es del propio Estado, ¿no? O sea, en privados hay muchos casos de edificios que quedan paralizados, pero bueno, digamos, porque ahí es una decisión de privados, pero sobre todo cuando es del propio Estado realmente es hasta contradictorio con la cantidad de personas que tienen viviendo sin acceso a la vivienda. Bueno, quiero hablar después, si hay algo para retomar sobre el tema, volvemos, pero ya sí de lo que es Hábitat para la Humanidad Argentina. Preguntarte qué es lo que hacen. Primero, hacen mucho énfasis en, digamos, colaborar, intervenir con comedores comunitarios, ¿no? O con centros que justamente se encargan de paliar parte de lo que es la deuda en vivienda que ofrece el Estado, al punto de, si son hogares, bueno, directamente brindar una cama, pero si no, por lo menos alimento y contención y sobre todo recreación social, ¿no? ¿Ustedes están bastante encima de ello? Sí, la realidad es que nosotros, cuando empezamos a trabajar en un barrio, lo primero que hacemos es aliarnos con alguna organización que esté en ese barrio, porque entendemos que, por un lado, a nosotros nos beneficia un montón, porque tienen el contacto y el nexo de las familias, y las familias confían mucho en esas organizaciones porque las acompañan en el día a día. Y además son organizaciones que tienen un capital humano muy importante. Son organizaciones que tienen un conocimiento del barrio, no solo del barrio y de las personas, sino de las necesidades que hay. Entonces, por eso nos gusta trabajar codo a codo con ellas y no ser, como decimos a veces, unos paracaidistas que caen y dicen, tenemos nosotros la solución mágica, porque no es así, porque no funcionaría, porque cualquier solución que podamos otorgar, por más pensada y planificada que esté, no va a ser sustentable en el tiempo si no son los mismos vecinos los que la capitalizan y los que se la apropian. Eso por un lado. Y además porque tiene un rol fundamental en el día a día estas organizaciones. Nosotros, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos que tiene que ver con darle una solución sanitaria a familias, también lo hacemos con comedores comunitarios, porque en muchos casos son el baño que tienen las familias. Cuando no tienen baño en su casa, el lugar que encuentran son estos comedores. Porque además, como decimos, son los lugares donde tienen para comer, donde tienen apoyo escolar. Estos centros comunitarios muchas veces suplantan un montón de cuestiones que las familias no pueden tener en sus propios hogares. Entonces, por eso es fundamental para nosotros apoyarlos, acompañarlos y fortalecerlos. ¿Y qué más podés contarnos sobre Hábitat? Digamos, ¿hace cuánto están? Y si se quiere, ¿qué es lo que realizan? Además de esto, digamos que es una tarea, la territorial, muy importante. Nosotros estamos hace 21 años en Argentina. Nace en abril de 2022, es fundado oficialmente Hábitat para la Humanidad Argentina.
Obviamente esto es dentro del contexto del 2001. De 2002, claro, porque dijiste 2022 recién y no me daba con el 21. No, estamos hace 21 años, sí. O sea, de 2002, perfecto. Del 2002, claro, en el contexto del 2001. En el contexto del 2001, obviamente ahí nacen un montón de organizaciones, de ONGs y fundaciones, en un contexto de crisis social, incluso crisis política, que también eso es lo que lleva a muchos ciudadanos a autoorganizarse para buscar soluciones. Y es una organización que se fue transformando a lo largo de los años. Tenemos un equipo que todo el tiempo está buscando mejorar. Hasta hace algunos años nosotros nos dedicamos casi exclusivamente a hacer viviendas completas, lo cual hacía que podamos dar una solución de impacto, pero a muy pocas familias. Hoy, gracias a los tipos de soluciones que estamos llevando a cabo, estamos alcanzando alrededor de unas 1000 familias por año con soluciones, por ejemplo, esta que te contaba de sanitarias, donde es un proyecto que se llama Salud y Vivienda. Las familias reciben primero un taller donde se capacitan en cuestiones técnicas, después reciben un set de materiales muy fácil de instalar. Mira. Y después son acompañadas por un arquitecto y un trabajador social de la organización para que puedan no solo instalar ese set, sino ver qué más se puede mejorar en esa vivienda. Este es un proyecto que para nosotros nos permite alcanzar un montón de personas. En lo que va del año ya alcanzamos casi a 500 familias en distintos barrios de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y además estamos en Malagueño, Córdoba. Después tenemos otro proyecto que se llama Proyecto Hogar, en el que le damos un apoyo financiero a las familias, más el apoyo técnico y social para que puedan llevar adelante una mejora de impacto, que puede ser construir una habitación, cambiar el techo de la casa, cambiar todo el piso. Y esto impacta directamente en algunos de los estándares de calidad de la vivienda. La idea es que las familias puedan participar en 4 de estos proyectos de forma consecutiva para poder alcanzar una vivienda adecuada. Es un proyecto bastante nuevo. Este año ya estamos en la segunda etapa con algunas familias. Un tercer proyecto que tenemos es el de alquileres. Tenemos un proyecto de alquileres en el sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, muy cerca de la cancha de Boca, donde antes había un conventillo abandonado, vacío, con riesgo de derrumbe. Nosotros compramos ese terreno e hicimos un edificio de 9 departamentos. Y ahí hay familias que no pueden acceder a un alquiler de mercado, acceden a una vivienda a un alquiler que se puede decir alquiler social, un alquiler accesible. ¿Lo están haciendo el edificio o ya se terminó? Ya está, ya es un edificio que tiene 10 años. Es una metodología que cambió con la pandemia. Antes las familias pagan un precio similar al del mercado, porque lo que, como decías, el problema en ese momento era el acceso. Es decir, en ese momento se notaba mucho que una habitación en un hotel, en un conventillo, salía más o menos lo mismo que un departamento cuando ibas a una inmobiliaria. Obviamente con la pandemia y con la crisis de alquileres que estamos viviendo hoy, todo eso no sé si no se ve tan claramente, y tampoco hay precio de referencia a la hora de ver alquileres de mercado. Juan, ¿hay personas ya viviendo ahí adentro? Sí, en estos 10 años pasaron alrededor de 20, 25 familias que están en un promedio entre 2 y 3 años. Hoy nuestro proyecto contempla un máximo de 3 años en el edificio, que se va renovando año a año según la situación de la familia. Por ejemplo, hace, si no me equivoco, un mes, una familia que había entrado hace 2 años hizo una salida anticipada porque ya habían mejorado su situación laboral y porque habían encontrado un alquiler de mercado. Claro. Entonces, que ellos que venían de, si no me equivoco, de la 1-11-14 y habían vivido toda su vida ahí, por haber estado 2 años en una vivienda adecuada, con cierta estabilidad, pudieron mejorar otros aspectos de su vida y eso les permitió acceder a un alquiler de mercado. Con esa tranquilidad, ¿no? Contra lo otro que es estar en una pieza día por día o bueno, ni hablar el ejemplo, hacinados, ni hablar el ejemplo que contábamos de por ahí ir a un lugar que está abandonado. Bien, y ahora esto se desprende de Habitat for Humanity, ¿no? Que es como una organización global. En ese punto, digamos, ¿ustedes tienen como alguna relación a nivel internacional o la tarea en Argentina es autónoma, digamos, y se administra por su cuenta? Sí, a ver, Habitat for Humanity nace en Estados Unidos hace, si no me equivoco, cerca de 40 años. Pero la realidad es que todas las oficinas nacionales, es decir, todas las organizaciones, si quiere, de cada país, tienen mucha autonomía, sobre todo a la hora de pensar los proyectos, incluso a la hora de buscar recursos. Nosotros nos sostenemos mucho. Bueno, es otro punto que te iba a preguntar, a ver. Sí, no, nuestra forma de sostenernos está principalmente por empresas aliadas, que son las que principalmente financian nuestros proyectos.
y ahí tenemos la suerte de que nos acompañan muchas empresas, pero también un punto importante son los donantes individuales, que es algo que por lo menos nosotros vemos que en Argentina cuesta mucho. Obviamente tiene que ver con que estamos constantemente en crisis económica, pero además no hay una cultura de donación tan clara. El argentino es muy solidario, pero su solidaridad muchas veces tiene que ver más con poner las manos, hacer un voluntariado o salir a hacer donaciones en situaciones de crisis, por ejemplo, cuando hay terremotos, cuando hay incendios, pero no tenemos tan clara esta cultura de apoyar mensualmente una organización, y es algo que vivimos todas las organizaciones en Argentina. Pero sí son muy importantes porque son las que es el tipo de donación que en el fondo te permite tener cierta estabilidad y sustentabilidad a lo largo del tiempo. Claro, bueno, para donar hpha.org.ar el sitio, ¿verdad? Sí, esa es nuestra página web, ahí van a encontrar no solo el botón para donar, sino todas las noticias, todos nuestros proyectos y toda la información. Bien, lo último que quería preguntar, después no sé si acá mis compañeros tienen alguna más, el tema de voluntariado, ¿no? Porque también eso es importante para gente que lo que dona es su tiempo, ¿no? Y qué se puede hacer, qué posibilidades hay para ser voluntario y cómo sumarse. Sí, eso es fundamental porque nosotros siempre decimos que el voluntariado es el corazón de Habitat. Y nosotros tenemos un tipo de voluntariado que tiene que ver con, se puede decir voluntariado profesional. Buscamos sobre todo personas que o que se estén formando o que tengan alguna profesión, para que puedan ofrecer eso que saben, esa experiencia, lo que hacemos. Entonces tenemos personas que están haciendo voluntariado en la parte de recursos humanos. Yo que estoy en la parte de comunicación tengo voluntarios que están en la parte, ayudándome con redes sociales o en la toma de testimonios. Y estamos todo el tiempo buscando voluntariado, también para ir a proyectos, para hacer acompañamiento a familias. Eso también lo pueden encontrar en nuestra web. Ahí no solo van a estar el formulario para inscribirse como voluntariado, sino van a encontrar también las distintas búsquedas abiertas que tenemos para ciertos proyectos en específico. Bien, repetimos, hpha.org.ar, sino también tuvimos toda la entrevista con el Instagram, allí @habitat_Argentina. Bueno, Juan, muchas gracias por haber venido y celebrar de manera conjunta este Día del Hábitat, reconociendo la labor de ustedes y sobre todo los reclamos, ¿no? Las deudas pendientes que hay a nivel Estado, a nivel, en general, sociedad, digámosle, capitalista. Y bueno, como nosotros individualmente, me parece que también está buena esta idea de, bueno, si se puede hacer una donación o estar ayudando a las organizaciones que están en el día a día con tanto, porque me parece que si bien todo el trabajo de organizaciones y de solidaridad es tremendo y debe significar para quien lo recibe, para quien da también ver la recepción de quien lo recibe, el hecho de ayudar a hacer una casa debe ser impresionante porque eso es algo que permanece, ¿no? Vos podés ayudar con un alimento, por supuesto es imprescindible, pero eso ya, la necesidad vuelve a aparecer en horas. Sí. Con la casa es como que, bueno, sabés que para toda la vida tienen eso garantizado, ¿no? Sí, tal cual. Eso debe ser impresionante. Y garantiza toda la calidad de vida, digamos, se abre todo un abanico con eso. Sí, son como los cimientos, la base. Sí. Bueno, muchas gracias entonces, Juan, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Juan Jury, aquí integrante de Hábitat para la Humanidad Argentina, hablando con nosotros en este Día Internacional del Hábitat. Son las 9:56. Antes de ir a un tema, Facu, tenemos una noticia de último momento, ¿no? Tenemos una noticia de último momento. Martín Insaurralde renunció como candidato a concejal en Loma de Zamora. ¿Sí? La noticia del textual de ayer de Sergio Massa, yéndose en la combi y diciéndole que estaría bueno que también renuncie a esa candidatura, más allá de la renuncia de jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy a la mañana ha confirmado que renunció a su candidatura como concejal en Loma de Zamora. Perfecto, muchas gracias, Facu. Ahora sí, 9:57, vamos con una canción y ya seguimos, vamos a estar hablando del debate presidencial. Bueno, mil gracias, chicos. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita.